Hey, muy buenas, Gorrinacia, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy os traemos River Dragons, el cómo jugar, un juego de Roberto Fraga que tiene sus añitos, pero que ha reeditado ahora Matagot y que llega en castellano de la mano de Asmodee. Un juego de programación de acciones, de corte familiar, con mucho puteo, muy parecido a The Island, en ese sentido, en cuanto a puteo e interacción entre jugadores, y que vais a ver que es muy sencillito, que podéis sacar a cualquiera. Así que sin mucho más, vamos a ver cómo se juega, dentro vídeo. Y bueno, como siempre hacemos, vamos a empezar viendo el setup del juego. Lo primero que haremos será extender el tablero de juego por uno de los dos lados que elijamos, este es el lado de principiantes, en la mesa, en un lugar donde todos los jugadores lleguen. Después repartiremos a cada jugador su muñeco, las tablas de su color y el mazo de cartas del dorso con el color correspondiente. En este ejemplo de partida que estoy montando a 6 jugadores no hay que quitar ninguna de las cartas del mazo de cada uno de los jugadores, pero en partidas a menos jugadores tendremos que quitar de los mazos de cada uno de los jugadores la carta con el color del dragón que no juegue. Si por ejemplo una partida a menos jugadores no jugara el jugador azul, pues eliminaríamos del mazo de todos los jugadores la carta del dragón azul. Básicamente tenéis que tener en cuenta que en el mazo de los jugadores no puede haber cartas de dragón de un color de un jugador que no esté en juego. En mi ejemplo, como juegan todos, no tengo que quitar ninguna carta de ningún mazo de ninguno de los jugadores. Una vez repartido todo a los jugadores, tenemos que hacer una reserva con el mazo de piedras en un lugar donde todos los jugadores lleguen. Por último, repartimos al azar la carta de jugador inicial, que en este caso, como siempre, me toca a mí. Qué suerte tengo siempre. Y ahora que ya tenemos todo preparado, vamos a ver cómo se juega. En River Dragons el objetivo que tenemos como jugador es llegar a cruzar el río llegando al puesto que nos diga en nuestra zona de jugador. Por ejemplo, yo que soy el jugador verde, tengo que llegar a la caseta roja, o sea, tendría que llegar allí. ¿Cómo vamos a llegar? Pues bien, tenemos que ir construyendo piedras y poniendo encima de las piedras nuestras tablas de jugador, para de esa forma ir cruzando el río hasta llegar al otro lado. Lo primero que tenéis que saber es que en River Dragons todos los jugadores tienen la misma mano de cartas, ¿vale? Pero de su color. Con lo cual el juego es simétrico y nuestra jugada va a depender de la mano que juguemos y también de las acciones que vayan realizando los demás, porque vais a ver que el juego tiene mucha interacción. El turno de juego es muy sencillo. Lo primero que hará cada jugador en su turno es la fase de programación. En esta fase lo que vamos a hacer es que vamos a coger cada uno de los jugadores de nuestra mano 5 cartas y las vamos a jugar boca abajo de izquierda a derecha delante nuestra. Vais a ver que la colocación tiene mucha importancia, ya que el orden en el que la coloquemos va a ser el orden de resolución, empezando siempre, evidentemente, por la carta más a la izquierda. Tener en cuenta que el orden no se puede tocar una vez que las hemos puesto en la mesa. Una vez que todos los jugadores han jugado sus 5 cartas boca abajo, empieza la segunda parte del turno, que es la fase de acción o resolución. Todos los jugadores a la vez le vamos a dar la vuelta a la primera carta que hemos puesto. Ahora, empezando por el jugador inicial, tendrá que resolver la acción de su primera carta. Como el jugador inicial era yo, en este caso, pues tendría que resolver la acción de la primera carta, que en este caso es poner una piedra, y después, en orden de las agujas del reloj, le tocará al siguiente jugador resolver la acción de su primera carta. Así, todos los jugadores resolverán la acción de su primera carta, y en ese momento, una vez que todos hemos resuelto esa primera acción, daremos todos la vuelta a la segunda carta y haremos lo mismo, hasta que hayamos dado la vuelta a las 5 cartas y hayamos todos resuelto todas las acciones que hayamos jugado en ese turno. Una vez que todos hemos jugado las 5 cartas de acción que habíamos jugado en ese turno, el jugador inicial, que en este caso era yo, le pasará la carta de jugador inicial al siguiente jugador que se encuentra a su izquierda. Después vamos a recoger todas las cartas que hemos jugado en nuestro turno y las volveremos a llevar a nuestro mazo. Y esto es porque en cada turno vamos a tener de nuevo todas las acciones disponibles. Incluso podríamos, si quisiéramos, volver a jugar las mismas cartas que hemos jugado en este turno. Ahora, una vez que hemos hecho esto, de nuevo volvería a empezar una nueva ronda. Y así vamos a ir jugando hasta que uno de los jugadores llegue a la isla que le toca. Ahora que hemos visto cómo funciona el turno de juego, vamos a ver qué hace cada una de las cartas de acción y qué peculiaridades hay en el juego. Estas dos cartas sirven para poner piedras. Esta nos serviría para poner una piedra y esta para poner 2 piedras. Las piedras las tenemos que colocar en el tablero dentro de las islas. No pueden colocarse 2 piedras en una misma isla y siempre tienen que estar dentro de del dibujo de la piedra. Da igual el sitio, pero dentro del dibujo. Tampoco con esta acción vamos a poder poner piedras dentro de las aldeas. También tenemos que tener en cuenta que una vez que hemos colocado una piedra no se puede quitar del tablero esa piedra, excepto con una acción que hay específica para ello, que veremos después. Y también tenemos que tener en cuenta que si no quedan piedras en la reserva de piedras fuera del tablero, esa acción de poner piedras la perderíamos.
Estas dos cartas sirven para colocar o bien un tablón o bien dos tablones. Los tablones siempre los tenemos que colocar entre dos piedras o bien entre una aldea y una piedra. A la hora de colocar el tablón es importante que, sin medir previamente, elijamos uno de los tablones disponibles que tenemos y lo pongamos. Pueden pasar varias cosas. La primera es que al poner el tablón llegue sin problema y se ponga sobre la piedra. Otra de las opciones es que cojamos un tablón demasiado largo y sobresalga mucho, como en este caso, pero en este caso tampoco habría ningún problema, también es válido. Pero si cuando elegimos un tablón vamos a colocarlo y es demasiado corto, como sería en este caso, ya que no podemos mover las piedras, no se pueden tocar en el momento de colocar los tablones, estamos obligados a colocar ese tablón en otro lugar donde se pueda colocar. Por ejemplo, si hubiera intentado poner el tablón entre estas dos y no se hubiera podido, bueno, estaría obligado a ponerlo aquí. En caso de que fuéramos a poner el tablón y no se pudiera poner aquí y tampoco aquí, ¿vale? Aunque en este caso veis que sí, pero en caso de que no se pudiera tampoco, ese tablón lo retiramos de la partida. Otra de las reglas es que como máximo una piedra puede soportar 3 tablones, como sería este caso. Y lo mismo pasa con las aldeas. Como en las aldeas hemos dicho que no hace falta poner piedras para poner tablones, como un máximo cada aldea puede soportar hasta 3 tablones. Tener en cuenta que, como hemos dicho, si por ejemplo aquí no hubiera una piedra, yo no podría poner este tablón aunque estuviera sobre una piedra, porque siempre tiene que estar o sobre 2 piedras o sobre una piedra y una aldea. Con esta carta podemos retirar o bien un tablón o bien una piedra. Si retiramos una piedra, esta piedra irá a la reserva común. Pero si retiramos un tablón, podemos retirar el tablón del color que queramos y del tamaño que queramos, irá a nuestra reserva. Por ejemplo, yo podría retirar este tablón y añadirlo a mi reserva. Es importante que sepáis que no podemos retirar un tablón que esté ocupado por un peón. También tenéis que tener en cuenta que tampoco podemos retirar un tablón si ya tenemos ese número en un tablón en nuestra reserva. Por ejemplo, el ejemplo que poníamos de haber retirado el tablón 2, yo no podía haberlo retirado porque ya tenía un tablón con el 2 en mi reserva. Tampoco podemos tener en nuestra reserva tablones de más de 2 colores. O sea, ahora mismo que yo tengo tablones negros y verdes, no podría también robar los tablones del color de otro jugador. Y al igual que pasaba con la otra carta, en caso de que no podamos realizar la acción se pierde. Las cartas de un movimiento y 2 movimientos. Estas cartas nos sirven para mover a nuestro peón. Con estas cartas de movimiento podemos mover nuestro peón a un tablón adyacente que esté libre. Por ejemplo, podría mover aquí. También, evidentemente, con ese movimiento podríamos moverlo a aldeas. Tampoco tenemos restricciones al movimiento, aunque los tablones no sean de nuestro color. Si yo, por ejemplo, hubiera jugado una carta de 2 movimientos, podría hacer 1 y 2 y moverme hasta ese tablón, aunque no sea de mi color. Aunque en los tablones no puede haber más de un jugador, en las aldeas sí está permitido que haya más de un peón. En el caso de la acción de 2 movimientos está permitido que, si queremos, nos podamos mover hacia adelante y luego para atrás para quedarnos de nuevo en el tablón o aldea del que habíamos partido. Si por lo que sea vamos a mover con la acción de movimiento y no podemos mover en ninguna de las direcciones por algunas de las restricciones que he comentado, nuestro peón se caería al río y volvería a su aldea inicial. Esta carta es la acción de saltar por encima de otro peón. Esto equivale, como os estáis dando cuenta, a una acción de 2 movimientos y siempre tiene que usarse saltando otro peón. Yo, por ejemplo, podría hacer esta acción que sería como 1 y 2 y saltaría a este peón rosa. Tener en cuenta que para que podamos hacer esta acción las restricciones son las mismas que antes, o sea, no puedo saltar a un tablón que no esté libre. Al igual que pasaba en la acción anterior, en caso de que no podamos realizar la acción, nuestro peón cae y volverá a la aldea inicial. Por último tenemos las cartas de dragón, que si recordáis había cartas de dragón de color de todos los jugadores que estén jugando. Esta carta lo que va a hacer es que va a cancelar la acción del jugador que coincida con el color del dragón. La carta cancelada corresponde a la misma posición en la que la hayamos jugado nosotros. Si, por ejemplo, nosotros hemos jugado la carta de dragón en la segunda posición, vamos a cancelar la segunda acción que haga el jugador azul. Tenemos que tener en cuenta que ningún jugador puede jugar más de una carta de dragón en un turno. Y también tenemos que tener en cuenta que si varios jugadores juegan una carta de dragón en la misma posición, en el mismo turno, no se cancelan unas cartas de dragón a otras, ¿vale? Vamos a realizar la acción tal como se realiza. Así vamos a ir jugando cartas y turnos tal y como he explicado hasta que lleguemos al otro lado. Si yo, jugador verde, llego al lado rojo, habré ganado la partida. El juego también tiene por el otro lado del tablero, como os he dicho, un tablero avanzado en el que veis que no hay piedras. ¿Esto por qué es? Porque las piedras que vamos poniendo nosotros en el tablero, donde nosotros decidamos ponerlas, va a ser donde estén. ¿Esto qué ocasiona? Pues que va a haber más dificultad a la hora de poner los puentes, porque las otras piedras, digamos que están más o menos medidas con los tamaños de los puentes, pero de esta forma vamos a tener nosotros que calcularlo a ojo.
Y bueno, esto es River Dragons. Vamos a la despedida y os cuento qué me ha parecido. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de River Dragon. Ya sabéis, si os ha gustado no olvidéis darle like, compartir, suscribiros. Y bueno, ¿qué me ha parecido a mí este River Dragons? Pues bueno, creo que si os gustan la programación de acciones y los juegos con puteo rollo de Island, pues creo que es un juego que os puede cuadrar bastante bien a nivel familiar. Los componentes son muy chulos, los peones ni que decir tiene, que son muy bonitos, de madera, me recuerdan mucho a estas pulseras que había cuando éramos pequeños, que eran los chinitos, creo que se llamaban, pero en plan gigante. Y bueno, un juego español, ¿no? De Roberto Fraga, que ya tiene su recorrido y que reeditan porque es un juego que se ha vendido bien. Así que nada, es una apuesta segura a nivel familiar. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, darle like, compartir, suscribiros. Hasta luego.